Hola, me llamo María Fernanda y en este video les explicaré un poco acerca de la fase 3, en donde se centra específicamente a la técnica de inmunohistoquímica aplicada al estudio de biomarcadores en el cáncer cervicouterino. El cáncer cervicouterino es una de las principales causas de enfermedad y muerte a nivel mundial, ocupando el cuarto lugar globalmente. En México, cada año se diagnostican alrededor de 13,000 casos nuevos, lo que convierte en el segundo tipo de cáncer más frecuente entre la población femenina y es la segunda causa de muerte en México. El 85% de los casos positivos ocurren en países en desarrollo y el 80% se presenta con esta enfermedad ya a niveles muy avanzados. En esta gráfica se puede observar el cómo en los años se va aumentando los casos de cáncer cervicuterino, siendo el año 2016 el que más tiene casos de este cáncer. Su desarrollo está estrechamente relacionado con el virus del papiloma humano, como ya lo conocemos, el VPH, del cual existen 200 tipos, más o menos. Estos se dividen en dos grupos: los de bajo riesgo, que generalmente producen verrugas genitales, y los de alto riesgo, que son los responsables de la mayoría de los casos de cáncer. De hecho, alrededor del 70% de los casos de cáncer cervicuterino son provocados por los tipos de alto riesgo, siendo los más importantes el VPH-16 y el VPH-18. Cuando estos virus integran su material genético en las células de cuello uterino, provocan alteraciones moleculares que pueden evolucionar desde lesiones precancerosas hasta cáncer invasivo. Por ello, la detección temprana y el estudio de biomarcadores son esenciales para mejorar el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento oportuno en los pacientes. Ahora, recapitulando todas las fases, se utilizó en la fase 1 la técnica de PCR, que detecta el ADN viral. Esta etapa se relaciona con la parte del dogma central de la replicación, ya que confirma si el virus está presente en la muestra. En la fase 2 se empleó la técnica de Aptima HPV, que identifica el ARN mensajero de los genes E6 y E7, y esta fase corresponde a la transcripción porque muestra que si el virus está activo y expresando sus oncogenes. En esta etapa estudiaremos los biomarcadores principales, que son P53 y PRB, que son las proteínas supresoras de tumores. Cuando estas se alteran, pierden su función y favorecen el desarrollo del cáncer. Por eso son tan importantes como indicadores de la enfermedad. Estas surgen principalmente porque el gen el TP53 codifica a la proteína P53, que actúa como guardián del genoma, reparando los daños en el ADN o induciendo la apoptosis. El gen RB1 codifica a la PRB, que regula la transición de la fase G1 a la fase S. Si estas se inactivan, las células empiezan a dividirse sin control y por eso son importantes, porque esto es una señal de que pueden producir cáncer. Ahora hablaremos de la técnica en la que estamos centrados en esta fase 3, la cual es la inmunohistoquímica o IHC, la cual es una técnica que permite detectar proteínas específicas en muestras de tejido usando anticuerpos. Esto nos ayuda a identificar si hay cambios en su expresión. Podemos comparar la técnica de IHC con procesos celulares. En esta tabla se observa primero el reconocimiento molecular. En la técnica de inmunohistoquímica, el anticuerpo reconoce específicamente el antígeno como P53 o PRB, mientras que en la célula las enzimas reconocen a sus sustratos. En ambos casos, todo depende de la especificidad molecular. Después de la localización, la técnica de IHC nos permite ver en qué parte del tejido está la proteína, por ejemplo, en el núcleo o en el citoplasma, y de forma similar dentro de la célula, cada proteína actúa en un sitio específico según su función. Finalmente, en el control de calidad, en el laboratorio normalmente se usan controles positivos y controles negativos para asegurar que la técnica funcione correctamente, mientras que en la célula existen puntos de control en el ciclo celular que hace que se eviten errores y que mantengan una estabilidad. La inmunohistoquímica puede hacerse de forma directa o indirecta. En la detección directa, el anticuerpo primario ya viene marcado con una enzima como HRP o AP, y esto hace que sea rápida pero con menor sensibilidad. En la detección indirecta, el anticuerpo primario no está marcado. En su lugar, un anticuerpo secundario lleva la enzima o el fluoróforo, y esto amplifica la señal, haciéndola más intensa y más específica. En el caso del cáncer cervicouterino se utiliza principalmente la inmunohistoquímica indirecta, porque es mucho más sensible y permite detectar biomarcadores importantes, ya sean P53, PRB o Ki67.
Aquí se muestra un esquema de una técnica de inmunohistoquímica indirecta aplicada a un tejido de rata, que es básicamente la misma que se aplica para el cáncer cervicouterino. En este esquema, comienza con una fijación de tejido utilizando PFA al 4% que preserva la estructura celular y mantiene intactos los antígenos. Después el tejido se incluye en parafina y con el micrótomo se hacen cortes muy delgados de 3 a 10 micrómetros más o menos, que son adecuados para la observación microscópica. Después los cortes se lavan con PBS, que es una solución tampón que ayuda a eliminar restos de reactivos y a conservar la estabilidad. Para permitir que los anticuerpos lleguen al interior, se utiliza el Titón, que es un detergente que permeabiliza las membranas celulares y luego se incuban los anticuerpos. En este caso, el anticuerpo secundario está unido a un fluoróforo, una molécula que emite luz bajo excitación en el microscopio de fluorescencia. Y finalmente se añade un DAPI, que es un fluoróforo específico para el ADN que tiñe los núcleos de azul brillante. Así en el microscopio de fluorescencia podemos visualizar tanto la señal del biomarcador como la morfología nuclear, lo que da una imagen precisa y muy sensible en la proteína de interés. Y aquí podemos ver otro esquema, básicamente el principio son los mismos pasos, solamente que en lugar del fluoróforo, el anticuerpo secundario lleva unida la enzima HRP y esta enzima reacciona con el sustrato DAP, produciendo un precipitado de color café que queda depositado justo en el sitio en donde salió la proteína. Después se aplica la hematoxilina como contrateñido que tiñe los núcleos de azul y permite resaltar la morfología tisular y el resultado final es una precipitación en la que se puede observar en el microscopio de campo claro, mostrando la localización de la proteína marcada con un contraste visible y permanente. Aquí se pueden observar unos posibles resultados. La técnica también puede identificar el grado de lesión. La LSIL o lesión intraepitelial escamosa de bajo grado corresponde a los cambios iniciales en las células de cuello uterino provocados por la infección por VPH. En esta etapa el virus ya ha causado alteraciones visibles, pero todavía no hay cambios de alto riesgo. Al aplicar la técnica podemos observar tinciones que muestran una alteración en la expresión de biomarcadores, aunque de forma limitada o localizada. Por ejemplo, en la LSIL puede detectarse señales débiles o focales de P53 o PRB, lo que indica que la célula empieza a perder el control del ciclo, pero aún hay una transformación maligna avanzada. La importancia de detectar estos es que funciona como una alerta temprana y nos permite iniciar una vigilancia clínica y seguimiento para evitar que la lesión progrese a una HSIL, como los resultados que se ven en medio, que es una lesión de alto grado e incluso se puede tener un carcinoma invasivo, que son los resultados que se ven del lado derecho. De este lado tenemos otros resultados, los cuales son de controles positivos y negativos. No son exactamente algunos del cáncer cervicuterino, pero son un ejemplo de cómo se vería si tuvieran estos controles. En la figura 2A se observa un ejemplo de control positivo donde el tejido expresa el antígeno y la tinción confirma que el anticuerpo funciona correctamente. En la figura 2B podemos ver un control negativo en el que no se utiliza un anticuerpo primario o se emplea tejido que no expresa el antígeno, sino que no debería de aparecer una señal y esto asegura que cualquier tinción en la muestra problema es realmente específica. En la figura 3B se muestra un resultado positivo de tinción, donde se aprecia una señal cromogénica intensa en comportamientos definidos como el núcleo o el citoplasma, dependiendo del biomarcador que se esté evaluando. Y finalmente en la figura 3B vemos un ejemplo de resultado negativo donde prácticamente no hay tinción, y indicando que hay ausencia o mínima expresión de los biomarcadores. Y estos patrones permiten diferenciar lesiones de bajo y alto grado, así como carcinomas invasivos, y validan la confiabilidad de la técnica. Ahora, ¿cómo aplicaríamos esta técnica a mujeres mexicanas? Pues primero sería ver la selección de pacientes en donde sean principalmente que tengan una prueba de pH de alto riesgo y que presenten alteraciones citológicas sospechosas. Después se realizaría una biopsia cervical que se procesaría en un laboratorio. Después se haría la aplicación de la técnica de la inmunohistoquímica.
en donde nos permitirá visualizar si los biomarcadores están presentes y están alterados. Después sería una interpretación de resultados, ya viéndolo de forma fluorescente. Si es negativo, puede mantenerse el control periódico sin necesidad de intervenciones más agresivas, y si es positivo, la paciente debería de tener un seguimiento clínico más estricto o incluso llevar un tratamiento. Y finalmente, para que sea efectivo, se tendría que integrar a instituciones públicas y privadas de la salud de México. Al reflexionar sobre este proyecto, podemos ver cómo el dogma central de la biología es fundamental. No solamente es un concepto teórico, sino que es una guía que nos permitió analizar cada nivel de la infección por VPH. En la fase 1 estudiamos el ADN viral con PCR, en la fase 2 vimos la transcripción de los oncogenes E6 y E7 mediante el ARN, y en la fase 3 la inmunohistoquímica, la cual nos llevó al nivel de la traducción, observando directamente las proteínas P53 y PRB en el tejido. Esto muestra cómo la ciencia puede pasar de lo molecular a lo clínico, y cómo técnicas de laboratorio se transforman en herramientas de diagnóstico y seguimiento para pacientes. También hay una reflexión social importante. En México todavía existe una gran desigualdad en el acceso de diagnósticos tempranos de cáncer cervicouterino. No muchos tienen el dinero para acceder a estos recursos. Tecnologías como esta podrían adaptarse a kits más accesibles, ayudando a comunidades rurales que también tengan la oportunidad de tener una detección oportuna. Y pues este trabajo no solamente fortaleció la comprensión académica, sino que también nos permitió ver cómo la biología molecular puede convertirse en un motor de innovación para la salud pública y en una herramienta real para salvar vidas.